entera y le pegó al ganso en la cabeza y lo mató. Espantado, entró en pánico y escondió el cadáver del ganso en el bosque. Pero se dio cuenta que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Al otro día, después de comer, la abuela dijo: Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo: abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Y ella le susurró al oído: recuerda lo del ganso. Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca. Y la abuela dijo: lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida. Pero Lucrecia, con una sonrisa, dijo: yo sí quiero ir, porque Pedro me dijo que a él le gustaría ayudar. Nuevamente le susurró al oído: recuerda lo del ganso. Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y la de Lucrecia, finalmente él no pudo más. Fue donde la abuela y confesó que había matado el ganso. Ella se le acercó y le dio un gran abrazo y le dijo: amorcito, yo lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo, pero porque te amo te perdoné. Lo que me preguntaba era hasta cuándo permitiría que Lucrecia te tenga como un esclavo. Fin de la cita. Amados hermanos, en el día de hoy vamos a compartir este texto de 1 Timoteo 1, 12 al 17. Y vamos a ver cómo Pablo reconoció que la gracia de Dios fue abundante para con él. Y de la misma manera que este niño fue perdonado por amor y recibió gracia de parte de su abuela, de esa misma manera todos los redimidos hemos recibido gracia abundante de nuestro gran Dios. Tú no merecías la gracia, yo tampoco, Pablo tampoco, y lo vamos a ver más adelante. Pero la gracia de Dios fue más abundante que su pecado. La gracia de Dios fue más abundante que su pecado. La gracia de Dios fue más abundante que tu pecado y que mi pecado. Amigo, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que el pecado te mantenga esclavizado? En esta mañana esa gracia sigue disponible para salvar a pecadores. Esa gracia todavía está disponible para salvar a aquellos que necesitan a Cristo. Entonces, con esto en mente, vamos al texto. Vamos al texto. Y vamos a ver 5 puntos de los versículos 12 al 17 de 1 de Timoteo. Y el primer punto que queremos resaltar de este texto es la gratitud de Pablo por la gracia recibida de parte de Dios. La gratitud de Pablo por la gracia recibida. Versículo 12, vamos allá. Dice: doy gracia al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cómo empieza Pablo este texto? Dando gracia a Dios. ¿Por qué? Porque lo tuvo por fiel y porque Dios en su gracia lo puso en el ministerio. Pablo expresa gratitud a la bondad de Dios. Pablo expresa gratitud por ese privilegio que el Señor le había concedido.
Un teólogo llamado Juan Calvino comenta de este versículo, y cito, amados hermanos, dice el hermano Calvino lo siguiente: Pablo no solo quiere decir que fue formado por las manos de Dios, sino que incluye igualmente el otorgamiento de la gracia, porque no hubiera bastado una sola ocasión para que hubiese sido declarado fiel si Cristo no le hubiera fortalecido con una constante comunicación de su socorro. Sigue diciendo el hermano Calvino: Pablo reconoce la gracia de Cristo sobre él por dos motivos. Primero, porque fue un privilegio que Dios lo puso en el ministerio. Hermano, ser cristiano es un privilegio. Amigo que está aquí, ser cristiano es un privilegio. Servirle al Dios creador de todas las cosas es un privilegio. Es un gozo ser cristiano. Hay gente que a veces piensa que ser cristiano es aburrido. No. Lo mejor en la vida es servirle a Dios. Lo mejor en la vida es rendirle culto a Dios. Lo mejor en la vida es adorar a Dios. Y Pablo da gracias, dice el hermano Calvino, porque él entendió que fue un privilegio que Dios lo puso en el ministerio. Pero también, dice el hermano Calvino, que Pablo reconoce que toda la fuerza la había recibido de Dios. Toda la fuerza la había recibido de Dios. Dios capacitó a Pablo para ser fiel, fortaleciéndolo en el llamamiento que le dio, y Pablo reconoce esa bendición. Pablo reconoce esa bendición. Vuelvo y cito el versículo y dice: doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bueno, yo creo que toda la vida nuestra debe ser una vida de gratitud. A veces yo pienso en la condición que yo estaba antes de ser cristiano y ahora en el Señor, y nada más me cuesta decir: bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito. Gracias, Señor, por tu paciencia para conmigo. Mientras el mundo decía: no hay esperanza, el Señor me abrió sus brazos y me restauró. Mientras el mundo decía: no hay nada que hacer, Cristo dice: oye bien, amigo, venid a mí todo lo que estéis trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Bendito Dios. Pablo dio gracia y reconoció el privilegio que Dios le dio de ponerlo en el ministerio, y cómo Dios lo capacitó para que él pueda atender a su llamado. Es interesante, hermano, vuelvo y reitero, que tú y yo entendamos que ser cristiano es un privilegio. Si usted no tiene una cuenta bancaria abundante, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que tú y yo somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Y sabe de quién era hijo Cristo? De Dios, del dueño de todas las cosas. Y tú y yo somos coherederos conjuntamente con Cristo. Eso es lo que implica que tú y yo somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Pablo reconoce esto y expresa esa gratitud y reconoce que todo fue por la gracia de Dios. No sé cuánto fue la última vez que tú le dijiste al Señor: Señor, te doy gracias por ser cristiano. Te doy gracias porque tú me escogiste de antes de la fundación del mundo. Qué buena noticia. Cuando yo vi eso en Efesios 1:3, para mí fue impresionante. Vuelvo y cito: con todas las andanzas y todo el pecado que cometí, y yo ver que la Biblia dice que Él me escogió antes de la fundación del mundo, solamente me cuesta tirarme de rodillas y decir: bendito sea tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre. Nuestro segundo punto está basado en el versículo 13. Pablo expresa su condición antes de conocer a Cristo. Pablo expresa su condición antes de conocer a Cristo. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Versículo 13 dice lo siguiente, y cito: habiendo yo sido antes blasfemo
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Quién era Pablo? Pablo no estaba en un convento. No. Pablo él mismo reconoce y dice lo siguiente: yo fui blasfemo. Pablo reconoce que como tal, él había hablado mal de los cristianos y del Señor Jesucristo. Pablo fue un hombre que habló mal de los cristianos y del Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, también él reconoce que él fue un perseguidor. Y como tal, había emprendido dar muerte a los cristianos porque pensaba que el cristianismo amenazaba al judaísmo. Es tan tal que Lucas nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 al 11, lo siguiente, y permítanme citarlo. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, lo perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo reconoce que era un perseguidor de los cristianos. Pero no solamente eso, él dice también que fue un injuriador. Y como injuriador, el apóstol Pablo fue aquel que aprobó la muerte del primer mártir que encontramos en el libro de los Hechos, llamado Esteban, en el capítulo 7. Pablo consintió la muerte de Esteban. Pablo, si nosotros lo analizamos la vida de Pablo, pudiéramos llegar a la conclusión que Pablo no merecía la salvación de Dios. Perseguidor, blasfemo e injuriador, asesino. Y si nosotros vamos al libro de los Hechos capítulo 9, la conversión de él iba persiguiendo a los cristianos hasta que Jesús le salió al encuentro. Dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Porque el que persigue a la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Y humanamente cualquier persona puede decir: no, ese hombre no merecía. Ese hombre no merecía ser salvo. Pero vamos a ver más adelante cómo él reconoce que la gracia de Dios fue más abundante que su pecado. Hermano, al igual que Pablo, tampoco tú y yo merecíamos ser salvos. Quizás tú no blasfemaste como Pablo, quizás tú no perseguiste, ni yo tampoco, a los cristianos, pero todo aquel que ha nacido después de Génesis 3 ha nacido bajo la maldición del pecado. En una ocasión le preguntaron a una persona y dijo: no, yo nunca he cometido un pecado, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero vino un niño y le dijo: ¿algún día te ha hablado una mentira? Y esa persona respondió y dijo: una no, una docena. Entonces el niño le dijo: que usted tiene que arrepentirse con urgencia, porque la mentira es pecado, la mentira es del diablo y la mentira no agrada a Dios. Pablo describe su vida antes de ser cristiano y él reconoce cómo perseguía y aún cómo él consentía de que los cristianos eran muertos. Pero Pablo dice en la parte B de este versículo 13 que todo eso él lo hacía por ignorancia y incredulidad. Es interesante el comentario que hace nuestro hermano MacArthur sobre eso, porque nadie es inocente delante de Dios después de Génesis 3. Dice MacArthur, y cito, para que podamos entender un poquito lo que quiero decir: Pablo no era un apóstata ni un fariseo que hubiera rechazado la enseñanza de Jesús después de haberla recibido. No. Pablo era un judío
empecinado por un celo religioso, ciego que trataba de ganarse su salvación, por lo cual estaba perdido. Su apelación a la ignorancia no fue una afirmación de inocencia, dice el hermano MacArthur, ni excusa para negar su culpabilidad. Solo era una declaración para indicar que no había entendido la verdad del Evangelio de Cristo y que solo trataba de proteger su religión. Fin de la cita. Pablo lo que estaba tratando de proteger su religión cuando él decía que todo lo hacía por ignorancia y por incredulidad. Amados hermanos, fijémonos en la vida de Pablo, que después que conoció a Cristo, el que era perseguidor, ahora andaba proclamando el Evangelio. Aquel que era blasfemo, ahora testificaba de la bondad de Cristo. Aquel que era un injuriador que perseguía a los cristianos, entonces comenzó a ser perseguido por aquellos que le daban carta para que él persiguiera a los cristianos. Y se permaneció firme hasta su muerte. Permaneció firme hasta su muerte. Y allá en 2 de Timoteo dice: he peleado la buena batalla de la fe. Pablo le llamó al Evangelio la buena batalla de la fe. A una magnitud que cuando llegó el momento de su muerte, lo decapitaron. Lo decapitaron por causa del Evangelio. Ahora, nuestro tercer punto está basado en el versículo 13. Pablo reconoce que la gracia fue más abundante que su pecado. Pablo reconoce que la gracia de Dios para con él fue más abundante que su pecado. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante y Pablo lo reconoce. Decía un estudioso, y cito: solo la sublime gracia de Dios salva a pecadores. Pablo reconoció esta gloriosa verdad, gracia que produjo amor por Cristo, una evidencia de lo que produce la verdadera salvación. Fin de la cita. Pablo reconoce que la gracia de Dios fue más abundante que su pecado. Y eso produjo en Pablo amor por Cristo. A una magnitud que a los filipenses le decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A los corintios le decía: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo respiraba a Cristo. Pablo se entregó por Cristo. Pablo, si le cortaban las venas, salía Cristo. Porque Pablo reconoció que la gracia de Dios fue más abundante que su pecado. Repito otra vez lo que dicen estos estudiosos: solo la sublime gracia de Dios salva a pecadores. Hermano, tú y yo. Pablo reconoció esta gloriosa verdad. Gracia que produce amor por Cristo, una evidencia de lo que produce la verdadera salvación. La verdadera salvación produce amor por el Evangelio. La verdadera salvación produce amor por Cristo. La verdadera salvación produce gozo en Cristo. Bueno, cuando tú y yo reconocemos y sabemos lo que a ti y a mí nos esperaba, y Dios por su gracia nos salvó, ¿sabe qué? No hay que empujarnos para hacer la cosa. No. Eso debe salir espontáneamente, un gozo de entender que tú y yo merecemos el infierno y Dios por su gracia nos salvó. Tú y yo merecemos el juicio de Dios y Dios por su gracia clavó a su Hijo en una cruz y Cristo se hizo maldito para bendecirte a ti y bendecirme a mí. Y todo lo hizo por gracia. Su gracia. Su gracia. Nuestro cuarto punto está basado en los versículos 15 y 16. Pablo expresa la verdad del Evangelio. Pablo expresa la verdad del Evangelio.
Dice el verso 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Es interesante resaltar y no pasar por alto. En el versículo 15, Pablo comienza diciendo, palabra fiel. Palabra fiel. ¿Cuál? Palabra fiel, y es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo no vino al mundo a condenar. Ya el mundo estaba bajo condenación cuando Él vino. Sí, Cristo vino al mundo a salvar. ¿A salvar de qué? Del pecado. Y Pablo dice, palabra fiel es esta. Dicen algunos un estudioso, es interesante no pasar por alto esta palabra, ya que la misma se usa en las epístolas pastorales y tiene el énfasis de afirmar una verdad esencial, que Cristo vino a salvar a los pecadores, se encarnó, se hizo hombre para salvar a pecadores, no vino a buscar a justos, sino a pecadores que vinieran en arrepentimiento. Fin de la cita. Cristo no vino a buscar a gente sana. Después de Génesis 3, todo el mundo está enfermo. El pecado enfermó a la humanidad. El torbellino del hombre empezó en Génesis 3. Cuando hubo la ruptura y Dios sacó a Adán y a Eva del Edén. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pablo dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál? Que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, se encarnó y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, cito nuevamente, y de verdad te lo digo con mucho peso y con mucho amor. Cristo te llama en arrepentimiento. Su gracia todavía está fluyendo y es abundante, y es más abundante que tu pecado. Quizás tú puedes llegar a pensar, es que yo he hecho tantas cosas que Dios no me puede perdonar. Mira lo que hizo Pablo. Era perseguidor, era blasfemo, era injuriador, y hoy él reconoce y le dice a Timoteo, su gracia fue más abundante. Yo fui el primero de los pecadores. Sí. Hay gracia para salvar. Hay abundante gracia para perdonar. En una ocasión, yo estaba predicando en la calle y le fui a predicar a alguien. Y esa persona me dijo, no me predique a mí, predícale a aquel. Y me señaló a una persona que yo conozco, que estaba envuelto en el vicio de uso de estupefacientes. Y así hay gente que se cree que son buenos. Y así hay gente que creen que no necesitan a Dios. Y así hay gente que dicen, no, predícale a aquel. Mira, yo no mato a nadie, yo no vendo droga, yo no he hecho lo malo, yo soy una persona buena. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 3 de Romanos, la Biblia dice claramente, no hay justo ni siquiera uno. Aquí todo el mundo se descarrió. Aún se hicieron inútiles. Quizás tú no has matado, quizás tú no has robado, quizás tú no has vendido drogas, eso es verdad. Puede ser que tú no hayas vivido una vida tan desordenada como otro. Pero ¿sabe qué? Después de Génesis 3, todo el mundo nació bajo la maldición del pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Mira, Pablo no tuvo inconveniente con decir, mira, yo fui el primero, yo fui un injuriador, yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor. Sí, yo. Pero su gracia fue más abundante. Y cito nuevamente, la gracia de Dios todavía está dispuesta para salvar. Pero hay mucha gente que dice, no, que yo no necesito. Pero yo creo que ningún ser humano puede decir que no necesita a Dios. Todo ser humano tiene una urgencia de acercarse a Dios. En el verso 16, Pablo reconoce que Dios le mostró su misericordia. Vamos a leerlo otra vez. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en él para vida eterna. Pablo reconoce que Dios lo salvó por gracia, mostrándole misericordia. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando tú recibes algo que tú no mereces. Y la misericordia es cuando no te pagan como tú mereces. Pablo exalta la gracia y reconoce que Dios no le pagó como merecían su pecado. Por misericordia. Amigo, cada mañana Dios está extendiendo en tu vida la misericordia. Cada vez que tú abres los ojos es por misericordia. Cada día que Dios te permite abrir los ojos es por misericordia. Es por gracia. Y Dios la ha extendido, la extiende todos los días para cada ser humano. Vuelvo otra vez, sí. Hay personas que dicen, yo no necesito arrepentirme. Porque a veces el concepto de arrepentimiento que tienen en la mente es que, bueno, que si yo me convierto a cristiano, es que yo tengo que dejar tantas cosas. Aleluya. Ven a Cristo con toda tu carga y Él te ayudará a dejar lo que tú tienes que dejar y Él te añadirá lo que Él entiende que debe añadirte. Cito nuevamente el Señor que dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo no voy a descansar. Ven con tu carga, Jesús. Ay, pastores, que usted no sabe, que yo he hecho tantas cosas malas, y el Señor me podía recibir a mí. Pablo dice, yo fui blasfemo, yo hablé mal del cristianismo, yo hablé mal de Jesús. Pablo dice, yo fui perseguidor, yo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, yo fui injuriador, yo consentí la muerte de Esteban. Y dice, allí en el texto de Hechos, que él perseguía y aún aprobaba, y aún Pablo hasta se gozaba, y dice que presionaba a los cristianos para que blasfemaran contra su Dios. Sin embargo, Dios lo perdonó y él entendió que su gracia fue más abundante que su pecado. La Biblia enseña que si tu pecado es rojo como el carmesí, el Señor lo convierte como blanca lana. Pero cito otra vez. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo necesito gozar mi vida. Pero cuando tú analizas el gozo que el mundo da, y te lo digo por experiencia propia, porque yo no todo el tiempo fui cristiano, cuando tú analizas el gozo que el mundo da, es un gozo efímero, pasajero y temporal, que lo que te lleva es a la perdición. Por eso que los proverbios dicen que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y déjame gozar. Pero para gozar me tengo que comprar 2 botellas de whisky
Y bebe whisky, esta mano puede ir, gozoso, mentira. Es una mentira, es efímero, es pasajero, es un sedante. El gozo es temporal. Pero el gozo, amada iglesia, tú y yo lo hemos experimentado. El verdadero gozo, oye bien amigo, la da uno y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Un gozo que es gratis y es eterno. Amén. Te lo digo por experiencia. El gozo que Dios da, el mundo no lo da. Y como el mundo no lo da, no me lo puede quitar. Amén. El gozo mundano es un gozo temporal, es efímero, es pasajero. Y tú tienes que comprarlo como yo también lo compré en otro tiempo. Pero la gracia de Dios es abundante para perdonar a pecadores. Por último, nuestro quinto punto, el apóstol Pablo cierra este texto con una doxología, dando una alabanza. El apóstol Pablo cierra este texto glorificando a Dios. Versículo 17 dice y sigue: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Pablo cierra en adoración. Pablo cierra gozoso, exaltando al Señor. Pablo cierra este texto reconociendo que nuestro Dios es el único digno. ¿Por qué tiempo? Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Amados hermanos en Cristo, el apóstol Pablo reconoce que nuestro Dios es el Rey que gobierna todo, controla todo, el inmortal, aquel que no puede ser destruido, aquel que no se envejece jamás, el invisible, aquel que ningún mortal puede ver con sus ojos, y termina diciendo: al único Dios. No hay varios dioses, no, solo hay un verdadero Dios, poderoso, fuerte, infalible, invencible y verdadero. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él la gloria. Es como cuando Pablo, es lo mismo cuando Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, lo siguiente, y permítanme citarlo. Dice Pablo, hablando a los romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36, dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio el primero para que él fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amados hermanos que estamos aquí, que por la gracia de Dios hemos sido redimidos. ¿Sabe de quién es la gloria? A Él sea la gloria. Y sea la gloria por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Al Rey, al inmortal, al poderoso. No hay varios dioses, hay uno solo. Amigo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único medio por el cual tú puedes ser salvo, es Jesucristo. Amén. Pablo reconoció eso y entendió que la gracia de Dios fue más abundante que su pecado. Quizá tú vuelvas y digas: bueno, pero es que si me arrepiento y me entrego a Cristo, ¿qué será de mis amigos?
¿Qué será de mis familiares que no sirven a Cristo? Yo te digo esta mañana, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y lo otro, déjaselo a Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y lo otro, déjaselo a Dios. Y reconoce, iglesia, que si hoy tú y yo somos cristianos, es porque su gracia fue más abundante que nuestro pecado. Su gracia fue más abundante que nuestro pecado. En una ocasión, una amiga de mi madre, que supo en la vida que yo estaba viviendo, se acercó a mi mamá y le dijo, mira, el hijo tuyo, no hay nada que hacer. Imagínate tú que le digas a una madre, donde para las madres no hay hijo malo. Aún las madres saben que están envueltos en cosas, lo disfrazan. Y que tú le digas a una madre, mira, ¿sabes qué? Tu hijo, no hay nada que hacer. Pero ¿sabes qué? Gloria sea dada a Cristo. Que el Señor en su gracia tenía otra respuesta. Y yo glorifico a Dios, que a la hora de mi madre partir de esta vida, por la gracia de Dios, se fue con Cristo, pero Dios me dio la oportunidad de ya ver un hombre restablecido por el poder de Cristo y por su gracia, que fue más abundante que el pecado que yo había cometido. Amén. Pablo fue un hombre, como dijo, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero su gracia fue más abundante que mi pecado. Ya para cerrar, amados hermanos, quisiera solamente una sola aplicación. Y una aplicación para el pueblo de Dios. Una sola aplicación. Y es la siguiente. Que nuestra gratitud florezca en alabanza todo el tiempo. Que nuestra gratitud florezca en alabanza todo el tiempo. Yo sé que hay momentos difíciles y a veces que nos sentimos cansados, agobiados. Pero recordemos el sermón del Salmo 103, cuando el salmista le dice, alma mía, bendice a Jehová. No te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona, Él es el que te corona de favor y de misericordia. Que nuestra gratitud florezca en alabanza, como Pablo termina adorando a Dios. Pero que esa gratitud nos ayude a servir a Dios con regocijo, con gozo. Que cuando nos habla a nosotros, día de culto, vámonos, gozoso, a servir a quien me salvó, a servir al que me limpió, a servir a aquel que cuando el mundo me desechó, Él me abrió su brazo. Con gozo, con alegría. Es impresionante el versículo que yo puse esta mañana y lo citaban ahorita. El salmista David, Salmo 122, dice, versículo 1, yo me gocé. ¿Con quién, David? Con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Wow! Oye, ¿cuál era el gozo del salmista? Como aquello que le decían, vamos a adorar a Dios. Ese era su gozo, ese era su deleite, su regocijo. Que Dios nos ayude a servir con gozo, con regocijo, reconociendo cada día que su gracia fue más abundante que nuestro pecado. Y hoy tú y yo, por la misericordia de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y hoy tú y yo estamos seguros con Cristo, que si ahora suena la trompeta y Cristo viene por segunda vez, nos vamos con Él por toda la eternidad. Ahora yo pregunto, si eso ocurre, amigo, y tú estás sin Cristo, ¿para dónde tú crees que tú vas? La Biblia habla de dos lugares, cielo e infierno.
Hay una doctrina falsa por ahí que la iglesia general se ha encargado de promoverla, que es el purgatorio. Eso no existe. Eso no existe. Hay dos lugares, cielo e infierno. Los que vienen a Cristo, Cristo les garantiza el cielo. A los que rehúsan creer en Cristo y no vienen a Cristo, lamentablemente, hay otro lugar. Y de verdad te lo digo con mucho temor y con mucho temblor. No te quiero meter un cuco, no esa no es la idea, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en dos vertientes. Eso de que, ¿cómo tú te sientes? Más o menos, eso no existe. O tú estás bien o estás mal. O estás enfermo o estás en salud. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Si te mueres, o vas para el cielo o vas al infierno. No lo digo yo, Dios dice eso. O eres rico o eres pobre. O eres delgado o eres gordo. O estás saciado o tienes hambre. ¿Te gusta el sancocho o no te gusta? Pero en esta vida es dos vertientes que hay. O tú estás desempleado o estás trabajando. O estás sano o estás enfermo. Y Jesús dijo de esta manera: el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge de parramo. Una vez más, amigo, vuelvo y te cito. Y de verdad que estoy insistiendo con esto. Porque no sé si tú has leído la historia de Noé. Y dice Pedro en su segunda carta que Noé fue pregonero de justicia. Y algunos estudiosos entienden que más o menos Noé duró alrededor de unos 135 años construyendo el arca, en un tiempo que no había llovido. Y me imagino que la prédica de Noé, ese era el mensaje: viene un diluvio. Ese era el mensaje de Noé: viene un diluvio. Dios me dijo que hiciera esta arca y viene un diluvio. Apercíbense. Prepárense para que se monten en el arca. Viene un diluvio. Y me imagino yo a la gente burlándose de Noé. No había llovido, la tierra se regaba del vapor que subía. ¿Y cómo dice que viene un diluvio? Este hombre está loco, ¿cómo va a ser? Y Noé, mira, está 100 y pico de años construyendo el arca. Entran los animales, entra Noé y su familia. Dios cierra la puerta. Y cuando comenzó a llover, la gente, me imagino, diciéndole a Noé, cuando el agua le subió al tobillo, y después a la rodilla, y después a la cintura, yo imagino a la gente diciéndole: Noé, abre la puerta, Noé, no me deja jugar. Pero sabe que ya era demasiado tarde. Ya Dios había cerrado la puerta. Y lo que Dios cierra, el hombre no lo puede abrir. O lo que Dios abre, el hombre no lo puede cerrar. Dice la historia bíblica que el mundo fue destruido por una inundación y solo Noé y su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios. Obedecieron la voz de Dios. Este mundo es temporal, es pasajero. Yo te hago una pregunta, amigo. Yo no sé si hoy es mi último día. En este mundo yo no sé. Yo no sé si hoy es mi último día. No lo sé. La pregunta: ¿puede ocurrir eso, sí o no? ¿Puede ocurrir eso, sí o no? Yo no lo sé. Pero estoy convencido que tampoco tú sabes si hoy es tu último día. Ahora, mi gozo, mi tranquilidad y mi paz es que yo creo a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:1. Y que si yo muero ahora mismo, la Biblia enseña que mi alma va a la presencia de Dios. Amén. Y eso me da tranquilidad. Eso me da gozo. Aún eso ocurre.
¿Que se afligirán los que queden vivos? Sí, eso es cierto. Pero el tema es, si tú partes ahora mismo, ¿para dónde tú crees que tú vas? ¿Para dónde vas? No sé cuántos de los que están aquí han ido a funeraria o a velorio, aquellos que están conectados por la internet, y han escuchado una oración que la gente dice: que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿Han escuchado esa? Amén. Mira, después de muerto, no hay nada que hacer. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, Hebreos 9:27, y después de esto, el juicio. Es en vida que hay que buscar al Señor. ¿Cuándo? Ahora. Isaías 55 dice, vamos allá para que veamos este texto poderosísimo de Isaías 55, donde habla de la misericordia gratuita. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen precio, o los que no tienen dinero, venid y comprar y comer, y venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gasté el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamará gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Ese es arrepentimiento. Vuélvete a Jehová. Y Dios, que es un Dios perdonador, Él te perdonará. De la misma manera que ha perdonado a muchos de nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Así que en esta mañana oremos y pidamos al Señor que nos ayude a adorarle, a aquello que le servimos, y a servirle gozoso. ¿A servirle cómo? Gozoso. Porque su gracia fue más abundante que nuestro pecado. Amén. Amén. Y amigo, permíteme orar por ti. Porque si Dios te permite venir aquí, es porque un día, si tú partes sin Cristo, no tendrás excusa de decir: no, que yo nunca, a mí no me lo predicaron. Yo ni sabía del evangelio. ¿Qué es? No. Ahora una grabadora en el cielo. Ahora están grabando. Nadie tendrá excusa en el día del juicio de decir: yo no había escuchado de Cristo. Nadie tendrá excusa. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias, oh Dios, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias porque conjuntamente con Pablo hoy reconocemos que tu gracia fue más abundante que nuestro pecado. Sí, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a servirte con alegría, con gozo, con entusiasmo, aún en medio de las adversidades que pasan en este mundo caído. Danos la gracia de poder adorarte y darte gloria por todo lo que tú hiciste en nuestra vida. Gracias porque tú eres el Rey que gobierna todo, el inmortal, el soberano. Gracias porque por tu soberanía estamos aquí. Pero no queremos cerrar este tiempo, Padre, sin orar por aquellas personas que todavía no te sirven, Dios. Padre, ten piedad de ellos.
Ayúdale, Señor, si es tu voluntad, a que ellos puedan conocerte, a que ellos puedan entender que tu gracia es abundante y que tú eres un Dios perdonador. Y que tú perdonas y salvas a pecadores. Porque a eso vino a buscar a Cristo. No a justos, no a santos, sino a pecadores, para que vinieran en arrepentimiento. Señor, gracias, oh Dios, y que al salir de estas cuatro paredes podamos ir gozosos a nuestros hogares, y donde quiera que tú nos muevas, y poder decir a una viva voz, tu gracia fue más abundante que nuestro pecado. Amén. A ti la gloria hoy, mañana y siempre. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén.